Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición. Hoy un día más que el Señor nos presta este tiempo de gracia, de fidelidad y de aprendizaje en tu propósito en mí. Qué bendición, qué felicidad estar aquí, qué felicidad nuevamente poder llevar la palabra de Dios a cada uno de esas ciudades, de esos barrios, de esas veredas, de esos corregimientos, de esos países. Que Dios les bendiga muchísimo y gracias por estar compartiendo la palabra del Señor. Damos gloria a Dios porque estamos creciendo en Facebook, están dando muchas más visualizaciones, mucho más, están compartiendo muchísimo más. Y qué rico, porque vamos a hacer el nombre del Señor Jesucristo muy famoso y extendemos el reino de los cielos en esta tierra. En efecto, que Dios traiga sobre ti, sobre toda tu familia, un día espectacular, un día lleno de maravillas, que la gloria de Dios sea sobre ti y sobre toda tu familia. ¡Feliz día! Amado mío, te cuento que hoy tenemos un proverbio para reflexionar muy, pero muy hermoso, que como siempre la palabra de Dios nos está ayudando para que nos apartemos definitivamente de todo tipo de mal. Proverbios 14:22 dice así en el nombre de Jesús: ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Tremenda palabra, esposa, y mi amado hermano, cómo es que Dios nos confronta. El ser humano siempre va a tener la opción de pensar en lo bueno o pensar en lo malo. Esto es simplemente una determinación. Y la Biblia dice: determinarás una misma cosa, asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tú y yo, que queremos resplandecer, que queremos que nos vaya bien, nos toca tomar la determinación de pensar bien. Y nosotros no podemos pensar bien conforme a nuestro pensamiento. Para que usted y yo podamos pensar bien, tenemos que ir al libro que nos enseña a pensar bien. Irreversiblemente es la Biblia la que nos enseña a pensar bien. La Biblia, bajo el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, nos va a llevar a tener vida y vida en abundancia. Vamos a tener la capacidad de pensar bien conforme al pensamiento de nuestro Dios. Esposo, y dice acá: no yerran los que piensan el mal. Oiga, no solamente está diciendo los que hacen el mal, los que solamente tienen la intención, los que se proponen hacer lo malo, ya están errando. ¿Por qué? Porque todo actuar de los seres humanos nace en el pensamiento, nace allá en lo profundo de su corazón, allá en el alma. Así que cuidémonos constantemente qué estamos pensando, seamos más conscientes de qué está pensando nuestra mente, porque lo que estemos constantemente pensando, eso se va a volver una realidad en nuestra vida. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, que el Padre Celestial derrame abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, y que si hay alguno enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea, mi amada esposita. Y continuamos estudiando primera carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, y vamos en el capítulo 3. Hoy vamos a hablar específicamente del versículo 9. Está hablando desde el versículo 8 acerca de los requisitos de los diáconos. Lo voy a recordar, dice el versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 9, que es el que vamos a analizar hoy: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo quiero repetir: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El versículo en mención, el versículo 9, se encuentra dentro de un pasaje en el que el apóstol Pablo instruye a su hijo Timoteo acerca de la selección de líderes para las iglesias locales. En este contexto, el versículo 9 está dirigido especialmente a aquellos que serán diáconos
y su contenido nos llama la atención sobre la importancia de mantener una limpia conciencia en el ejercicio del liderazgo en la comunidad de fe. Antes de adentrarnos en las implicaciones de la limpia conciencia, es útil tener en cuenta lo que se entiende por misterio de la fe. En términos generales se refiere al conjunto de verdades. Cuando estamos hablando de la limpia conciencia, en términos generales se refiere al conjunto de verdades esenciales de la fe cristiana que tienen que ver con la persona de Jesucristo, la salvación, la iglesia, entre muchas otras cosas. Estas verdades son misterios. ¿Por qué? Porque no se pueden comprender plenamente con nuestra mente finita, con nuestra mente humana, y solo pueden ser entendidas por medio, es decir, por Dios a través de su palabra y de su espíritu. No hay otra forma. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo podamos tener en cuenta. La expresión conciencia limpia aparece varias veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la idea de que uno se siente libre de culpa o remordimiento por haber actuado de acuerdo a sus valores o principios morales. En el contexto de 1 de Timoteo 3:9, tener una conciencia limpia implica no solo tener un conocimiento adecuado de lo que se cree, guarden el misterio de la fe, sino también actuar de manera coherente con ese conocimiento. Qué bueno poder ir mirando lo que Dios nos quiere enseñar a través de este importantísimo versículo, esposita. Amado, y algo muy importante definitivamente, porque recordemos que estos requisitos son para los diáconos, para los que quieren ejercer un ministerio dentro de la iglesia, para los que quieren pertenecer al grupo de servidores dentro de la iglesia, para el que quiere ser ujier, para que él quiere ser consejero, para que él quiere hacer parte del grupo de evangelismo, para todos aquellos que quieren ser parte del grupo de la alabanza, de maestros, de profesores. Para todos ellos es este llamado. Entonces, el que es pastor debe de tener en cuenta que el que quiere ser diácono tenga estos requisitos, que sea una persona creyente, una persona madura, una persona que esté firme en el evangelio, que esté firme en la fe, no una persona que esté como tambaleando, ¿será que sí? ¿Será que no? Que tenga claro los conceptos. Mire, cuántas personas llegan a una iglesia a querer servir, pero cuando se habla con ellos, cuando se investiga los conceptos que tienen, entonces algunos dicen es que no hay que ayunar, otros dicen no, es que ya no hay que hacer aquello, es que no tiene uno que congregarse tanto, el otro dice es que ya no hay que aportarle a Dios, el otro dice que es que me tienen que entender que es que está mi situación, que no aquello y que lo otro, y entonces quieren servirle a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Por eso definitivamente el que quiere servir al Señor anhela una muy buena obra, es excelente, pero es necesario que la persona que anhela ser servidor de la obra del Señor tenga unos requisitos, y el apóstol Pablo nos enseña cuáles son los requisitos. ¿Por qué? Mire, amado servidor, ¿por qué el Señor le pide también tanto al obispo como al pastor, que es el obispo, como el que está dirigiendo una iglesia, como aquel que sirve dentro de la iglesia? ¿Por qué dice así mismo? Porque es que los dos tienen grandes responsabilidades. El servidor ya deja de ser una persona común para volverse una figura pública, al igual que el ministro, igual que al pastor. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayan, van a estar, alguien los va a mirar y decir, ay, mire, ese es el hermanito, y si ese hermanito se pone a tomar cerveza, debe ser que no es pecado tomar cerveza. Si ese hermanito que es el servidor, que es el ujier, que es el maestro de escuela bíblica, mire cómo se viste, mire cómo se pone ese short cortitico y cómo se pone ese escote, debe ser que no es pecado vivir así de esa manera, ¿no? Debe ser que no es malo porque lo hace el servidor, porque lo hace el pastor. Por eso mismo, al pastor, al servidor se le exige un poco más, mucho más que a la iglesia, porque los pastores, los servidores son figuras públicas, personas que alguien va a seguir. Recordemos que con las palabras enseñamos
pero arrastramos con nuestro ejemplo. Por eso es importante que tanto el servidor como el pastor tengamos una conciencia limpia, o sea, que actuemos de acuerdo a la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que esa es la reflexión del día de hoy para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Es así que usted y yo terminemos orando y le vamos a decir a nuestro Dios: Dios, gracias. Gracias por bendecirnos, gracias por decirnos, enseñarnos que nosotros debemos manejar una limpia conciencia, esa determinación no solamente de pensar en lo bueno, sino de hacerlo. Señor, no es suficiente pensar en hacerlo, es necesario hacerlo, Señor amado. Señor, porque la fe sin obras es muerta, Señor del cielo. Por eso necesitamos una completa dependencia de ti, Señor, porque solos no somos capaces. Darnos la capacidad de reconocer que te necesitamos en cada área de nuestra vida. Nuestra conciencia no puede ser buena sino conectados contigo. Humanamente, Señor, independiente de ti, no podemos tener una buena conciencia, papá. Hoy te damos gracias por escuchar esa oración que elevamos delante de tu trono celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados, gracias. El favor de Dios sea sobre ustedes, sobre toda su familia. Que hoy sea un día lleno de la gloria de Dios. Dios te guarde y te bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.